Matices, los tonos de la actualidad. 2:20 p.m. Regresamos a Matices ya de una vez con la entrevista de fondo. El Zika, el Guillain-Barré, el síndrome que afecta ya a un costarricense producto del Zika, porque por supuesto que hay más pacientes con este síndrome. El doctor Daniel Salas es director de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud y nos acompaña, creo que por segunda vez en Matices. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes a él y a todos los radioescuchas. Un placer estar compartiendo con ustedes de nuevo en este programa tan escuchado en todo el territorio nacional, pues siempre aprovechando los espacios, porque yo siento que aquí el tema de fondo que tocamos cuando hablamos de Zika, de dengue y chikungunya, es un asunto que nos compete a todos desde nuestra familia, desde nuestras casas, y que si lográramos que la gente responda en esto de la eliminación de los criaderos, como ya lo dijo el doctor Marín ahora anteriormente, estaríamos viviendo otro panorama con respecto al comportamiento de los casos y de las posibles complicaciones que ya empezamos a tener en el caso del Zika, y recordar siempre que el dengue no es un asunto que podamos dejar de lado, ¿verdad? Que el dengue también mata, y es cierto que tal vez no mata con la frecuencia, bueno, hasta el momento, ¿verdad? Sí. Que con la frecuencia que muchos dirían, ok, hay que hacer algo, pero sí mata. Y en la segunda infección, cuando ya usted tuvo dengue, cuídese mucho, porque la segunda vez que le puede dar dengue, que es de chikungunya, dengue y Zika, el que puede dar por segunda vez es el dengue. Los demás se dice que usted tiene la enfermedad y no la vuelve a padecer más, pero el dengue sí, y puede matar. Así que no olvidemos también el dengue. No es que tampoco estamos concentrados solamente en Zika. En realidad aquí es la lucha contra el Aedes aegypti, y como le digo, ocupamos que la gente que está escuchando ojalá reaccione. Doctor, por lo menos en esta lucha contra la Aedes aegypti tenemos una ventaja competitiva, y es que un solo mosquito es el ¿cómo le llaman ustedes? El vector. Es el vector de las 3 enfermedades. Eso es una ventaja. Excepto con el Zika. Porque recordemos que es el principal vector con el Zika. Pero no es el único. Pero que también se transmite vía sexual. Ah, bueno, sí, por supuesto. Y vía transfusiones de sangre, ¿verdad? Bueno, y la vía también vertical, materno-infantil, digamos, a través de la placenta. Pero la principal sigue siendo el mosquito. Así es, que si eliminamos el mosquito, eliminamos las otras. Estamos prácticamente, sí, exactamente, eliminando las otras. Ahora, antes del programa yo le planteaba cierta frustración fuera de micrófonos, y le decía, doctor, ¿qué nos pasa como país? Porque somos tan cabezones, y en un momento hay una guerra enorme contra el mosquito por el dengue, y la perdimos en el sentido de que hay un montón de criaderos. Aparece el chikungunya, seguimos perdiendo y permitiendo los criaderos, y aparece el Zika y seguimos exactamente igual, como si nada pasara. Vea, aquí lo que pasa es que nosotros somos muy dados a no escarmentar por cabeza ajena. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien ha perdido su empleo y pasa varios meses y no vuelve a tener empleo, y lo vuelven a contratar en algún lado? Esa persona va a cuidar muchísimo más su empleo, va a ser muchísimo más responsable, sin decir que la causa de despido puede haber sido una irresponsabilidad. Digamos que fue una persona responsable, pero asumimos una posición mucho más crítica con el nuevo empleo. Así cuando también alguien de repente tuvo un infarto al corazón, y esa persona ya se cuida mucho más con lo que come, trata de hacer un poquito de ejercicio dentro de lo que le permite obviamente el médico, porque una persona ya con un infarto pues tampoco es que puede ejercitarse muy fuertemente, pero reaccionamos hasta después, ¿verdad? Cuando ya ocurrió el evento, es que nos replanteamos muchas cosas y decimos, no, aquí tengo que cambiar yo, aquí no hay nadie más que pueda hacer ese cambio por mí, y eso es lo que pasa con este tipo de enfermedades, el dengue, Zika y chikungunya. La gente lo ve como una gripe el dengue, el Zika como un sarpullido que me va a dar, y no está pensando en que cada vez que alguien lo pica un zancudo y le transmite el virus, el del Zika, puede que en las siguientes semanas le dé una complicación como un síndrome de Guillain-Barré, que es una parálisis, que ahora vamos a hablar de ella, que es una parálisis que incluso puede llevar a la muerte, una parálisis muscular, y que incluso en algunas personas puede volverse crónica. Entonces no es algo que yo digo, no, y si me da la parálisis, al cabo de la semana ya se me pasó. Pues posiblemente en muchos casos puede que le pase, pero va a durar una recuperación lenta. Y también nadie posiblemente ha visto una microcefalia de cerca, excepto las personas que ya lo han experimentado. Entonces, cuando ya veamos que este asunto de las microcefalias, de los Guillain-Barré, empieza a aumentar, porque es lo que ocurre, entre más casos de Zika que tengamos en el país, más probabilidades hay de que más casos de síndrome de Guillain-Barré y que aparezca alguna microcefalia. Algunas familias van a reaccionar mucho más positivo, y les aseguro que muchas otras también van a reaccionar y van a decir, mira, esto es real, está pasando, el Zika sí transmite, o más bien sí puede provocar esas complicaciones, pero le aseguro que aún así
va a haber un porcentaje importante de gente que no va a reaccionar. Sí. Por eso le digo, no escarmentamos por cabeza ajena. Yo créame, cuando empezó a haber, cuando empezó a aparecer el chikungunya en algunos otros países, todavía no en Costa Rica, yo decía, el día que llegue el chikungunya aquí, vamos a empezar a eliminar todos los criaderos. No pasó. Después dije, no, el primer día, que por cierto usted no lo confirmó al aire, el primer día que aparezca un caso de Zika en Costa Rica, aquí se armó y todo el mundo eliminando los criaderos. Y tampoco pasó. Y después dijimos, bueno, el día que la primera embarazada tenga Zika en los primeros 3 meses de gestación y que cunda el pánico por todo lado de que tenga microcefalia, el bebé tampoco pasa. Y ahora tenemos el primer síndrome de Guillain-Barré asociado directamente a causa de Zika. Y es como si nada, debe ser un poco frustrante, le confieso, del Ministerio de Salud también. Ve, aquí lo que tratamos es de hablar, como estamos hablando usted y yo, de adulto a adulto, de persona ya que alcanzó la madurez intelectual con otra persona que alcanzó también la madurez intelectual y que atiende justamente al sentido común. Y yo creo que es un asunto de, yo lo hablaba el otro día en el programa de doña Amelia, de hacer priorizaciones en nuestra salud. Si decimos, va bien, priorizaciones en nuestra vida y poner la salud como primer lugar, porque si decimos que para nosotros es más importante ver o el programa de televisión que nos gusta o escuchar el programa de radio que nos gusta antes de ir a buscar a ver si tenemos criaderos alrededor de nuestra casa, estamos haciendo una mala priorización. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si usted le da un síndrome de Guillain-Barré secundario a un Zika? Usted no va a poder escuchar su programa de radio, usted no va a poder ver tele por muchos días, o posiblemente va a poder hacerlo, pero de una manera mucho más incómoda, porque va a estar recuperándose de un síndrome de Guillain-Barré. Imagínese en el caso de una microcefalia. O sea, usted pudo haber evitado que su vecino, que la vecina, digamos, tuviera un hijo con una microcefalia a causa de una infección por Zika. Y no, para mí fue más importante pues simplemente ordenar la casa por dentro, hacer el oficio, ¿verdad? Y tenía un montón de criaderos afuera, tenía una llanta ahí que no está haciendo nada y ahí está sombreadita recibiendo agua y no estoy haciendo nada al respecto. Entonces es un asunto, como le digo, de priorizar y de no ser tampoco tan egoísta, porque puede ser que tal vez a mí no me vaya a dar el síndrome de Guillain-Barré, pero como le digo, a mi vecino, que ojalá, bueno, y si le cae mal va a decirle que es rico que le dé el síndrome de Guillain-Barré, pero esto de verdad que sí. Es un asunto de solidaridad y de empatía y de pensar que vivimos en una sociedad, no somos entes aislados que vivimos en una montaña, en una cabaña, ¿verdad? Y nadie nos rodea, vivimos en sociedad y tenemos que ser empáticos con nuestros vecinos, con nuestras personas que viven alrededor. El Zika tiene una característica interesante y es que desde que vimos los primeros casos en América Latina, en Brasil particularmente, hasta hoy hemos ido confirmando algunas versiones y hemos ido descartando otras y hemos votado mitos desde la última vez que usted estuvo aquí. Al día de hoy, ¿qué está confirmado? ¿Qué podemos decir con certeza del Zika? Empecemos porque lo transmite en la vía primaria el Aedes aegypti. Así es, lo transmite en vía primaria la Aedes aegypti, pero ya se ha comprobado la transmisión también vía sexual y vía transfusión sanguínea y obviamente la transfusión materno-infantil, que vemos que el virus puede cruzar la placenta durante el embarazo y provocar una reacción en el sistema inmune y en el sistema neurológico del recién nacido, haciendo que la cavidad digamos craneocefálica, que es justamente la que alberga el cerebro, no se desarrolle plenamente. Entonces, cuando esto se produce, entonces el cerebro justamente se ve disminuido en su crecimiento. Bueno, en realidad se dice que puede haber también una disminución más bien del crecimiento del cerebro y que eso puede hacer que la bóveda craneocefálica no crezca suficientemente, pero independientemente de la fisiopatología, que es como lo conocemos en medicina, el efecto es que el niño que nazca con un riesgo, no es que todos los niños tampoco van a nacer con microcefalia, pero sí hay un riesgo importante, que se ha hablado de que alcanza un 10%, un 13%, un 20%, en realidad eso es variable y va a depender también de las diferentes poblaciones, porque no podemos decir que, por ejemplo, la población de Brasil con sus constituciones genéticas y los factores que pueden rodearlos es igual a Costa Rica. Entonces los porcentajes en realidad eso hay que tener cierta reserva a la hora de uno de hablar de que es, sí, de cada 100 mujeres embarazadas son 5 casos de microcefalia que van a ocurrir. Esos siempre son, como le digo, estudios que se van haciendo en otros países y hasta que ocurre en Costa Rica, pues justamente podríamos ver la frecuencia verdaderamente que ocurre en Costa Rica. Entonces ya esa asociación, por ejemplo, prácticamente ya está completamente confirmada, ¿verdad? Sí, la última vez que usted vino recuerdo que se estaba investigando aún si había una transmisión vía sexual del Zika. Ya está confirmado, sí hay. Ya está confirmado. Incluso no solamente a través del semen, sino también de las secreciones vaginales, o sea que también la mujer se lo puede transmitir al hombre y no solamente el hombre a la mujer. Eso es lo que se ha detectado ya, las concentraciones del virus en las diferentes
secreciones, como le digo, el semen o Sí. incluso también las secreciones vaginales. Pero esto significa además, doctor, y por favor me corrige si no estoy bien, que inclusive sin que el hombre eyacule en una relación sexual hay riesgo de contagio. Habría que ver justamente las eyaculaciones, no propiamente del semen, sino eso, como usted dice, las secreciones. secreciones que están antes de la eyaculación propiamente, para ver también medir la concentración ahí del virus, pero es muy probable. O sea, si estamos hablando que otros virus, ¿verdad?, se pueden transmitir justamente no solamente a través de la eyaculación propiamente, sino de las secreciones previas al coito, pues entonces es factible también con el Zika perfectamente que pueda ocurrir. Ok, vamos al mosquito un momento. ¿Cuánto tiempo después de la picadura se manifiesta el Zika? Ok, aquí estamos hablando de un periodo de incubación que inicialmente se pensó que era más corto, pero los datos que se tienen actualmente es que puede ser desde el tercer día hasta el 12º día. Ya si después de 12 días, después de que usted fue picado por un mosquito, no manifestó el famoso rash, el brote en piel, Un que salpullido, es un salpullido en piel, que es bastante, da mucha picazón, es muy difícil ya, casi que imposible que usted vaya a tener un Zika. O sea, el día 12 es como ya tirando Era el la límite, estadística listo. al límite, ¿verdad? Ajá. Ya usted no tuvo Zika después del día 12. Pero lo más frecuente es que sea del tercero al séptimo día. O sea, el 12 día ya es como lo más El extremo, extremo, sí. pero sí puede ocurrir justamente más o menos por ahí el sexto, quinto, sexto día. ¿Durante cuánto tiempo permanece en el organismo que permita la transmisión vía sexual? Eso todavía no se sabe con ciencia cierta. Se ha hablado, por ejemplo, que el periodo puede ser de 2 meses, pero como eso todavía no está clarificado al 100%, se habla, por ejemplo, que en el embarazo es mejor que la mujer use el preservativo mientras pueda tener relaciones sexuales durante todo el embarazo, sobre todo en zonas donde hay ya Zika establecido y donde hay, ya sabemos que, por ejemplo, hay transmisión de dengue o chikungunya, que sabemos que entonces el mosquito Aedes es capaz de transmitir eficazmente esos virus. Entonces también se recomienda que se use preservativo justamente porque este periodo todavía no se sabe exactamente cuánto puede durar. Se habla de 2 meses e incluso se dice que si, por ejemplo, la mujer embarazada tiene una pareja y esa pareja visitó un cantón o un lugar, digamos, donde hay un brote de Zika, si no manifestó los síntomas de Zika, debería usar por 2 meses el preservativo, pero si sí lo picó, ¿verdad?, y tuvo síntomas de Zika, entonces es mejor incluso que durante todo el embarazo se proteja con preservativo. Ok, el preservativo sí es seguro para prevenir la transmisión del no virus. 100%, recordemos que los preservativos en realidad son medidas de barrera que tienen cierta efectividad para prevenir las infecciones virales y algunas bacterias, pero sobre todo virales, pero tampoco es 100% eficaz. O sea, eso es importante también indicarlo. Y bueno, igual que para un embarazo. Exactamente, como es para un embarazo, pero sí dependiendo incluso si estamos hablando de VIH, estamos hablando de herpes, estamos hablando de Zika, pues así también habrán variaciones con esto, ¿verdad?, la protección con el preservativo, pero sí es importante considerarlo porque sí profiere protección y obviamente pues uno no quisiera exponer a ninguna embarazada a que se infecte con Zika. Las donaciones de sangre, que además se ha pedido muchísimo en los últimos días en hospitales, en el banco de sangre, una persona con Zika no puede donar sangre. Sí, todavía no se sabe pues por cuánto tiempo exactamente. Se sabe que la concentración máxima del virus en la sangre pues va disminuyendo prácticamente después del quinto, sexto día y ya cae más o menos ahí del 10º día, ya la concentración es muy baja, si es que ya casi inexistente, pero en realidad todavía no se ha llegado a una determinación exacta de cuánto tiempo después la persona no debería donar sangre, ¿verdad? Se habla también incluso de suspender 1 o 2 meses la posibilidad de donación o 6 meses, otros hablan de 6 meses, eso todavía no hay un consenso absoluto. Ok, pero ¿hay alguna, a nivel de Costa Rica, hay alguna orden o disposición ya al banco de sangre que usted conozca en el sentido de no acepten durante 6 meses o personas que hayan tenido Zika durante 6 meses atrás? Sí, la disposición que tienen ahorita en el banco de sangre, bueno, no recuerdo exactamente el periodo, ahí sí le estaría mintiendo porque como le digo se han hablado diferentes periodos, pero lo que sí es cierto es que una persona que ya fue confirmada por Zika no debería donar sangre por un buen tiempo, ¿verdad?, justamente previniendo esta posibilidad de transfusión. Ok, el Zika no vuelve a dar. El Zika no vuelve a dar igual que el chikungunya. El dengue, recordemos que son 4 diferentes tipos de dengue
y que... El 1, el 2, el 3 y el 4, eso jamás se me va a olvidar. Eso sí, eso es una célebre, ¿verdad? Sí. Frase. Y tenía razón, ¿verdad? El doctor. Así es, el exministro de Salud. Sí, pero lo que sí es cierto es que entonces si usted lo picó el 3, le puede dar el 2 después, o le puede dar el 1, le puede dar el 4, y con el riesgo de que, como hablábamos anteriormente, ya el sistema inmunológico queda sensibilizado y cuando vuelve otra vez otro serotipo de dengue, usted queda ya con protección, digamos, contra el mismo serotipo de dengue, pero si usted lo picó otro tipo, el cuerpo reacciona de una manera más fuerte para tratar de defenderse, y es ahí cuando se ven los casos de dengue grave, que justamente como hablamos, el dengue grave ya es otro cuento, hay hemorragias, hay compromiso sistémico digamos, de la persona, y puede llegar perfectamente a un shock que lo puede llevar a la muerte si no se atiende con rapidez. O sea, es menos probable que a uno le dé por segunda vez dengue, porque uno elimina uno de los serotipos, pero es más fuerte claramente. Sí, ya la segunda vez que le da, aumenta las probabilidades de que le dé más fuerte. No necesariamente es que le va a dar más fuerte, pero en esto siempre en salud hablamos de probabilidades, y las probabilidades están basadas justamente en cálculos matemáticos, ¿verdad? No fallan, o sea, las probabilidades son bastante exactas, tienen siempre un rango ahí de un margen de error, pero son bastante ciertas, ¿verdad? Entonces en eso, como le digo, no, cuando yo digo que la segunda vez que da dengue puede dar un dengue grave o puede dar mucho más justamente grave que la primera vez, es algo cierto, o sea, no es algo que estoy diciendo solamente para meterle miedo a las personas y que eliminen los criaderos, es algo que ya está comprobado estadísticamente. De hecho, no se llama dengue hemorrágico. Ya se dejó de llamar síndrome de dengue hemorrágico, ahora se habla de dengue grave. Ok. Doctor, dice la doctora Tatiana Blandón, que nos está escuchando, dice, ya se documentó un caso de coinfección Zika, dengue y chikungunya en una embarazada colombiana. Sí, eso lo vimos ayer, justamente estábamos viendo. Sabíamos que, por ejemplo, el chikungunya y el dengue puede ser la pueden estar combinados. Sí, que un mismo mosquito, o incluso hasta por vía sexual, lo picó un mosquito y por vía sexual, en este caso con el Zika, podría ser que incluso el virus coincida en una misma, los 3 virus coincidan en una misma persona y esa persona tenga una coinfección o infección, digamos, por los 3 virus al mismo tiempo. Entonces no sabemos exactamente qué mecanismos inmunológicos podría despertar esto, ¿verdad? Eso es el primer caso que se está observando al respecto, pero es importante seguirle justamente la pista a justamente qué características podría tener una persona que tenga los 3 virus al mismo tiempo. ¿Un solo mosquito puede transmitir los 3 virus? Sí, bueno, se ha comprobado que puede transmitir dengue y chikungunya. Ajá. En este momento todavía no se sabe si puede transmitir también el Zika, pero lo más probable, si puede transmitir, los 3 son de la misma, ¿verdad? Es el mismo virus, digamos, los arbovirus, la misma familia, entonces es probable que también se pueda transmitir, digamos, los 3. Dice Magoju en Twitter, hola, mi hermano tuvo Guillain-Barré, no por Zika, pero es terrible, en silla de ruedas casi 2 años, usó aparatos para caminar. Ahorita vamos a profundizar sobre el síndrome. Si ustedes tienen alguna consulta, nos la pueden ir compartiendo a través de Twitter, @monumentalcr, o en Facebook en Noticia Monumental. Doctor, ¿es cierto, le pregunto, que el mosquito no se reproduce en zonas altas? El mosquito ha ido adaptándose. En un inicio solo le gustaban casi que las zonas costeras, y era ahí donde era más efectivo él para reproducirse, pero ha ido adaptándose y ya lo podemos encontrar hasta por encima incluso de 2000 metros sobre el nivel del mar y con capacidad de reproducción. Así que entre más alto, más frío, pareciera que él sí no puede reproducirse efectivamente, ¿verdad? Entonces eso obviamente él va a buscar lugares donde pueda hacerlo, pero es cierto que también es un mosquito que se ha ido adaptando e incluso ha ido aumentando su capacidad de desplazarse tanto a lo alto como en la circunferencia. Sí, él es un superviviente, ¿verdad? Es como una cucaracha que hablamos que son, pero en versión mosquito, entonces sí se va adaptando, y como le digo antes, encontrarlo por encima de los 1000 metros sobre el nivel del mar era impensable, y que pudiera transmitir la enfermedad. En estos momentos ya está ocurriendo, así que tampoco se trata de confiarse y decir, ok, no, porque yo vivo en un lugar más o menos frío, ya no, posiblemente las probabilidades bajan, pero como le digo, este mosquito va paulatinamente adaptándose y adquiriendo nuevas capacidades. Claro, pero ¿cuál ha sido el lugar más alto, por ejemplo, en el que se ha encontrado aquí en Costa Rica, ya? Alajuelita. Bueno, sí, podría ser en las zonas metropolitanas, en el Gran Casco Metropolitano, sí, porque por ejemplo ya en zonas de Cartago, que yo sepa, solo en Turrialba se ha encontrado, que es más bajo, pero es más bajo, sí, pero no. Son zonas. Como nosotros reporteamos en tiempo real, déjeme ver cuál es la altura de Alajuelita, porque Alajuelita sí presenta casos, por supuesto. Sí, ya fue el primer cantón a nivel metropolitano que tuvo un brote, ¿verdad? Vamos a ver cuál es el de Alajuelita.
y aquí lo estamos buscando en una enorme biblioteca que tenemos disponible aquí y que se llama Google. Vamos a ver, según la información que podríamos ir encontrando, bueno, no aparece, tendría que leer mucho. Vamos a buscar el de San José, la altura de San José, para que ustedes se den una idea de cómo cuando empezó a presentarse dengue en Costa Rica, recuerdo que decía ese famoso ministro, el del 4 tipos de dengue, 1, 2, 3, 4, decía que las zonas más riesgosas eran Limón en ese momento, Punta Arenas y Guanacaste, lo recuerdo bastante. Y ahora en San José, bueno, unos 2.000 metros sobre el nivel del mar está San José. Así es que bueno, ya evolucionó bastante el mosquito, es un súper mosquito. O sea, siguen siendo las zonas cerca de la costa y las zonas más calientes, las zonas de mayor riesgo. Son los que tampoco vamos a decir que ya en el casco metropolitano el riesgo es mayor, por ejemplo, que en una zona como Punta Arenas o como Santa Cruz, ¿verdad? O como la misma Matina. Pero sí es cierto que ya, como le digo, en San José, en zonas en lugares de las zonas del casco metropolitano, ya estamos hablando de que perfectamente se puede transmitir cualquiera de estos 3 virus a través del mosquito. Y sobre todo, doctor, porque ya llegaba a San José, digamos, no importa si yo vivo en Cartago, por ejemplo, que es más alto, porque todos los días vengo a San José. Entonces, bueno, eso me expone muchísimo más. Pero además, esta semana, ahora que Esteban estaba aquí dándonos el resumen, hubo un dato que a mí me llamó mucho la atención. Si antes crecíamos a unos 40 casos por semana, ayer ya creció a 90 casos por semana. Esto ¿a qué se lo atribuyen? Podría ser que empezó a llover bastante, entonces hay más criaderos. ¿A qué, doctor? Bueno, lo atribuimos justamente al que somos un país tropical, que tenemos el mosquito en muchísimas partes del país, que lamentablemente las personas no están respondiendo al llamado, y así como algunos de ustedes que me están escuchando, yo sé que posiblemente hoy van a hacer algo al respecto. Sí. Muchos les aseguro que tal vez la mayoría lamentablemente no reaccionan, ¿verdad? Como le digo, eso no es un asunto mío, es un asunto del vecino. Y obviamente que estamos en un segundo semestre donde ya las lluvias es lo normal, ¿verdad? Y eso activa justamente todas esas llantitas, todos esos recipientes que tenemos ahí en nuestro patio, sí, en nuestros alrededores de la casa, afuera, las canoas que se empiezan a taquear y hasta los caños, ¿verdad? Entonces se taquean y ahí está el agua acumulada y entonces no llovió por varios días y ahí está el mosquito feliz de la vida reproduciéndose. Sí, de hecho es curioso que nosotros tenemos en ese instante registrados 441 personas enfermas. En Costa Rica la semana pasada eran 351. Hay, si no me falla la memoria, 14 embarazadas con 17 ya. Sí, bueno, que han tenido ya algunas. Ya salieron del cuadro. Ya salieron, y sí, incluso ya dieron a luz, ¿verdad? Creo que 4 ya dieron a luz sin ninguna complicación. No hay casos de microcefalia, ¿verdad? No se han detectado. En estas últimas 2, pues en realidad todavía no tenemos el dato porque están apenas investigándose bien, ¿verdad? Pero en las demás no se ha detectado todavía un caso de microcefalia. Pero como les digo, es que eso es un asunto de probabilidades y conforme más casos de embarazadas tengamos, más aumenta la probabilidad lamentablemente de que nazca un niño. La altura mínima de San José es de 1130 sobre el nivel del mar de la Abuelita. Gracias, Esteban. Todavía más exacto, Esteban Cubero, nuestro compañero hoy de ingeniero en sonido, que nos da el dato: altura mínima de la Abuelita 1130, altura máxima 2428, ya pasó los 1130. Así es. Así es que bueno, estamos preocupados. Nos está preguntando Diana Porras si una madre con Zika puede amamantar. Sí, ahí la OMS ha hecho los estudios y se ha indicado que a pesar de que eventualmente podría ser que el virus esté en leche materna, el riesgo de la alimentación con leche materna más bien el beneficio de la alimentación con leche materna sobrepasa el riesgo de la posible infección con Zika. Así que ya se ha dicho que las mujeres que estén amamantando y que hayan tenido un cuadro de Zika no dejen de amamantar a su niño, ¿verdad? Ok, entonces, listo. Entremos al síndrome de Guillain-Barré. ¿Qué es? El síndrome de Guillain-Barré es una parálisis muscular. Cuando yo me indico que es una parálisis muscular, lo que estoy diciendo es que los músculos, y eso empieza por los músculos de las extremidades inferiores de las piernas, yo me levanté un día y me dejaron de responder. O sea, lo sentí como que ya no tengo la fuerza suficiente, de repente ya tengo problemas para sostenerme, para caminar. Es una parálisis que va ascendiendo
y en algunos casos, en muchos casos, llega incluso a afectar otras extremidades, las extremidades superiores, pero puede también afectar la vejiga, puede afectar el intestino, y entonces eso lo que me lleva es a una retención urinaria. La vejiga pierde su tonicidad, digamos, entonces la orina se acumula y hay que evacuarla con un procedimiento en una clínica o en un hospital. Igual en el caso del intestino, claro, se puede llegar a paralizarse y no evacuar adecuadamente las heces, y eso es una emergencia también quirúrgica que hay que abordarla en una sala de operaciones, ¿verdad? En caso de... Y lo más también riesgoso es que en las primeras 48 horas hay que tener mucho cuidado con el síndrome de Guillain-Barré, porque hay algunos cuadros que pueden evolucionar muy rápidamente y comprometen también los músculos de la respiración. Entonces la persona deja de respirar adecuadamente por sí solo y puede llegar a ocupar un respirador artificial, estar en una unidad de cuidados intensivos para lograr sostener su vida, porque el respirador artificial es lo que le daría la capacidad de respirar. La persona, por el mismo síndrome de Guillain-Barré, pierde esa capacidad de respirar, no en todos los casos, pero sí se habla que incluso hasta un 20, un 25% de los casos pueden tener ese compromiso de la respiración, y que dentro de este 25 hay un porcentaje importante que pueden llegar a ocupar ese ventilador artificial. Desde que uno se da cuenta del primer síntoma, que es esta paralización de músculos en las piernas, normalmente en promedio, ¿cuánto duran en ir avanzando? En que uno nota que va subiendo en términos muy cotidianos. Sí, es bastante rápida la evolución, y a pesar de que se han documentado casos que puede evolucionar lentamente y hasta la cuarta semana se alcanza el punto máximo, no es frecuente. Lo más frecuente es que las primeras 2 semanas es que se alcanza el punto máximo de la parálisis, y se habla incluso que hasta un 70% pueden alcanzarlo en la primera semana de que empieza la debilidad de miembros inferiores. Así que lo característico es que es un cuadro rápido, de evolución bastante progresiva, muy pronto, o sea, muy pronta, en cuestión de pocas horas o días. Ya la persona, como le digo, puede llegar incluso a tener esta dificultad respiratoria que pues hay que atenderla, obviamente, como usted entenderá, en un hospital. No se puede atender ni en un EOIS ni en una clínica, es un asunto de hospital especializado. Pero además es muy frustrante. Hay una persona que me está escribiendo que padeció del síndrome, que me pide que me reserve su identidad, pero dice que esta persona, cuando le dio el síndrome, ni siquiera, o sea, no es que uno siente débil las piernas, es que ni siquiera puede escribir, por ejemplo. Es que por eso le digo, o sea, lo normal es que empieza con los miembros inferiores y va ascendiendo. Hay algunas personas que puede ser que llega a nivel del tronco medio, digamos, de la línea media transversal, sí, el ombligo, y no progresó más, pero generalmente sí progresa y puede alcanzar las extremidades superiores, y eso es lo que justamente, como dice ella, puede... y pues incluso no puede sostener ni un lapicero, ¿verdad? Y hay algo importante, y es que hasta un 50% de todos los casos pueden manifestar un dolor importante a nivel de la espalda y a nivel de las piernas. Así que hay personas que se levantan un día y tienen un dolor tan fuerte que es lo que incluso les molesta más el dolor que la misma debilidad que sienten inicialmente, y eso se alcanza hasta un 50% de todos los casos. Y es importante decirlo que estos cuadros de Guillain-Barré, la mayoría requieren de varias semanas e incluso meses para su recuperación total. Así que no es que tampoco, como una gripe, ¿verdad?, que me dio y al 8º día, ya 9º día, ya estoy como casi que de vuelta, ¿verdad? No, aquí es un asunto subagudo, ¿verdad?, que se puede hacer subagudo la recuperación, y que ahí se mantiene por varias semanas, y que requiere de terapia, que requiere justamente de reposo, que la persona interrumpe su estilo de vida. Entonces ahí es donde yo voy, Eric. O sea, si estamos hablando que las personas no están priorizando y no están pensando en que ese criadero, esa llanta que está tirada en el patio, que no me sirve de nada, que al final lo tengo ahí por si acaso, me puede justamente facilitar o me puede poner en riesgo de que me dé un síndrome de Guillain-Barré a mí, ¿por qué no actuamos? O sea, ¿por qué si un síndrome de Guillain-Barré me va a interrumpir mi vida de una manera muy importante, que yo voy a tener que estar hospitalizado, y que, como le digo, en algún porcentaje importante hasta pueden llegar a estar en la unidad de cuidados intensivos? ¿Por qué yo no agarro esa llanta de una vez por todas y la elimino? Si yo digo, es que es como, ¿verdad? Sí, es una cabezonada, realmente. Es una cuestión de priorización, de que no estoy viendo el riesgo, y como se dice, es como cabezonada, ¿verdad? Que somos tercos. De hecho, veamos que una oyente, Magoju, en Twitter, nos recordaba hace un rato que su hermano tuvo Guillain-Barré y que duró 2 años en silla de ruedas. Bueno, imagínese, incluso hay un 2%, hasta un 2% de todos los casos de síndrome de Guillain-Barré pueden cronificar. O sea, puede ser que les den relapsos o otra vez les da
la parálisis, ¿verdad? Y no salen, prácticamente ya no salieron, porque el síndrome de Guillain-Barré lo que pasa es que el sistema inmunológico, el sistema de defensas que nos permite justamente defendernos de todas las infecciones, responde y resulta que los mismos anticuerpos, que son los que nos defienden, el virus tiene, digamos que pedacitos que comparte con ciertos tejidos nerviosos dentro del cuerpo. Entonces, eso se llama mimetismo molecular. Entonces, el mismo sistema inmunológico piensa que está atacando el virus, pero lo que está atacando es el mismo sistema nervioso, el neurológico, digamos, que es el que... Y llega a una desmielinización. La mielina es una capita que, por decirlo así, aceita los nervios y mantiene las comunicaciones fluidas y las transmisiones de impulsos motores y sensoriales, las mantiene fluidas, y entonces eso permite que nuestro cuerpo responde que si yo quiero en este momento mover esta mano, le estoy moviendo pero cuando esa capa de mielina que rodea los nervios periféricos empieza digamos, o falla, que no está bien esa mielina, entonces yo esas transmisiones no puedo efectuarlas efectivamente, y eso es lo que ocurre justamente con este virus y el sistema inmunológico, que hace que justamente la capa de mielina empieza a perder calidad, digamos, empieza a quitarse la capa de mielina, y eso justamente expone completamente, compromete la transmisión de los impulsos motores. Solo tenemos un caso en ese momento de Guillain-Barré asociado a Zika, ¿verdad? Un caso comprobado, digamos, porque pues habrán incluso algunos que no son tan fuertes los casos y que posiblemente hasta pueden pasar ligeramente desapercibidos, que no serían síndromes de Guillain-Barré. Recuerde que también en Zika hablamos de asociación a síndromes neurológicos. Sí. Y habrán, como le digo, pseudosíndromes de Guillain-Barré, si se puede decir así, que no alcanzan toda esa fuerza, pero que sí pueden estarse presentando en otras poblaciones que tal vez pues sintieron un día de debilidad, le duró 2, 3 días y tal vez ya le pasó, pero no llegó a ser un caso de síndrome de Guillain-Barré, pero sí fue un síndrome neurológico asociado a Zika, y tal vez no todos se van a llegar a documentar. Posiblemente los síndromes de Guillain-Barré todos van a llegar a documentarse, y en Costa Rica tenemos una línea base que más o menos tenemos 130 casos de Guillain-Barré, porque recuerden que al año, porque el síndrome de Guillain-Barré no es exclusivo de Zika. Hay otros virus, otras bacterias que también pueden provocarlo. Se habla que en 2/3 de todos los casos de síndrome de Guillain-Barré se ve que ha habido un cuadro viral agudo o un cuadro bacteriano agudo anteriormente. Los síntomas de arranque estos, de que uno siente paralizados los músculos de las piernas, ¿se pueden confundir con alguna otra cosa? Bueno, a veces incluso también lo que hablamos, el síndrome de Guillain-Barré es principalmente motor. Sí. O sea, motor, hablamos de debilidad, que a mí no me responden los músculos. Pero también se asocia mucho con parestesias, que llamamos en medicina, que eso es como que a mí se me adormece o siento como que la sensación, la parte de sensación, digamos, de percibir las sensaciones de cuando me toco, como que está medio dormida la pierna, como que no me responde esa parte sensorial también. Entonces a veces, pues perfectamente ahí, digamos que usted hizo ejercicio un día y después de que tuvo Zika, ya el Zika pasó y usted más o menos está recuperando, y usted hizo ejercicio y usted dice, de seguro fue que me ratoné, ¿verdad? Porque siento como medio dormido o no me respondan bien, pero en muchos casos, como le digo, la debilidad es tan evidente y tan progresiva que es difícil pensar en otra cosa, ¿verdad? Porque es bastante progresiva y rápido, ¿verdad? Que se instala el cuadro. Usted me dijo que hay un 2% de casos, de hasta un 2% de casos que pueden volverse crónicos, pero hay posibilidad que sin llegar a ser crónicos hay alta o baja posibilidad de que una persona le dé Guillain-Barré por segunda ocasión. Bueno, eso claro que sí, es probable. El sistema inmunológico puede volver a volverse producto de otro virus. Producto de otro virus. No es tan frecuente, pero sí puede llegar a ocurrir. Sí. Doctor, vamos a ver, a mí me preocupa particularmente una cosa. Si los síntomas son de tan rápida evolución, ¿verdad? Y entonces empieza a subir la paralización de los músculos y compromete el sistema respiratorio. Usted me decía hace un instante, eso tiene que tratarse en un hospital, no se puede hacer en el EVAIS ni en una clínica. No. ¿Eso se trata en cuidados intensivos? No siempre. Si usted llega a tener una falla de los músculos respiratorios y no puede respirar por sí mismo, que por eso también se hacen pruebas en los servicios de salud, se empiezan a hacer pruebas para ver cómo está su capacidad respiratoria, y si uno se da cuenta que la capacidad respiratoria empieza a deteriorarse rápidamente, inmediatamente va para la UCI, ¿verdad? Para que le pongan el respirador artificial. No en todos los casos se ocupa de un internamiento en la UCI, pero posiblemente todos van a requerir algún tipo de internamiento para completar estudios, para ver evolución, justamente para estar seguros de que no va a evolucionar una falla respiratoria, va a tener que estar internada la persona. ¿Los hospitales de la Caja están listos para atender una cantidad más alta de personas con problemas respiratorios producto de Guillain-Barré?
Bueno, eso va a depender mucho justamente de las cantidades que podamos tener simultáneamente de síndrome de Guillain-Barré. Y nosotros hicimos, bueno, incluso el ministro de Salud le hizo esa consulta hace 4 meses a la doctora Rocío Sáenz a través de una nota, bueno, en la cual no recuerdo haber visto la respuesta, pero la realidad es que en Costa Rica tenemos uno de los mejores sistemas de salud de Latinoamérica y decir que estamos preparados al 100% ante el peor escenario es imposible, ¿verdad? O sea, si estamos hablando que el peor escenario es que haya, qué sé yo, 8 casos de síndrome de Guillain-Barré por semana, ¿verdad? En todo el país, estamos hablando de un caso obviamente muy caótico ya, que no podemos saber cuál es la realidad que vamos a vivir en Costa Rica con esto de las complicaciones por Zika. Digamos que ahí posiblemente ningún sistema de salud va a poder hacerle frente a esto, ¿verdad? Pero lo que por lo menos podemos decir es que Costa Rica tiene un excelente sistema de servicios de salud que ha sido elogiado muchas veces y que yo sé que muchas veces las personas se quejan de que las largas filas y todo el asunto. Lo cierto es que cuando hay una emergencia a la gente se le atiende y se le atiende con prontitud, cuando hay una verdadera emergencia. Así que el síndrome de Guillain-Barré es un asunto de mucho cuidado, es una urgencia que se puede convertir en una emergencia, así que pues se le tratará de dar toda la atención posible a los casos que haya, esperando que no haya un escenario muy caótico, como le digo, de muchos casos simultáneos en poco tiempo, ¿verdad? ¿Del Guillain-Barré quedan secuelas? Hay personas que se recuperan completamente y prácticamente no tienen ninguna secuela, pero hay también personas que pueden tener algún tipo de debilidad residual, que no lograron recuperar esa fuerza muscular completa como la tenían, digamos, antes del síndrome de Guillain-Barré, y entonces las personas notan que, por ejemplo, ya no, a la hora de patear una bola, por ejemplo, ya no pueden hacerlo con la misma fuerza que tenían antes, o incluso, como le digo, a nivel de miembros superiores, ¿verdad? Que tal vez tratan de agarrar una bola así con fuerza, una bola de béisbol o de tenis, y notan que perdieron cierta fuerza. Y a la hora de caminar podría ser también. Incluso también a la hora de caminar ya no pueden tal vez correr o responder a la hora de correr con tanta fuerza, porque la capa de mielina que hablábamos ahora, que protege los nervios y que le da esa fluidez, ese aceitito para las transmisiones de motoras y sensoriales, en algunas personas no se llega a recuperar totalmente. ¿Es más común el síndrome en alguna edad en particular? Se va aumentando conforme aumenta la edad. En niños en realidad es más raro verlo, pero sobre todo ya en etapas más adultas y en adultos mayores es lo más frecuente verlo. Ahora, pues, por ejemplo, con Zika, no sabemos exactamente qué podría pasar. Eso es lo que se ve normalmente con el síndrome de Guillain-Barré. En este caso, por ejemplo, el primer caso documentado es en una muchacha de 14 años en Costa Rica, ¿verdad? En Jacó, vecina de Jacó. Uno esperaría, como le digo, que no vaya a afectar más a niños que a adultos, y eso es lo que está en la literatura en general, pero bueno, veremos a ver cómo se comporta también el Zika específicamente en este sentido. ¿Es más peligroso en alguna edad? Es decir, ¿podría ser que evolucione más rápido un niño que un adulto mayor? Ok, digamos que aquí el sistema inmunológico es el que está reaccionando en contra de uno mismo, ¿verdad? Entonces uno diría que conforme más competente esté el sistema inmunológico, más fuerte sea el sistema inmunológico, una persona más vital, ¿verdad? Pues reaccionaría con más fuerza, ¿verdad? Claro. Entonces uno diría que partiendo de ese punto fisiopatológico podría ser más la falla respiratoria o la retención urinaria o el hilio paralítico podría ser más frecuente en personas más jóvenes, pero también es importante indicar que pues, los adultos mayores también tienen otras condiciones de riesgo, además que podrían también hacer que el cuadro sea pues de más cuidado, ¿verdad? Sí. Doctor, de esta joven de 14 años, y entendiendo, de aquí en Noticia Monumental somos particularmente respetuosos con eso, que el tema de la salud es un tema privado de las personas. Así es, ¿verdad? así es. Pero bueno, le pregunto en términos generales si usted ha conocido la evolución, no específica, sino en términos generales de esta paciente. Sí, ella, bueno, afortunadamente no tuvo esa falla, ese compromiso de los músculos respiratorios, o no hemos tenido tampoco indicación de que haya tenido algún otro compromiso de parálisis en otro órgano, y ella venía recuperándose. En este momento, pues, no podría indicar que ya está recuperada completamente. Ella está en esa etapa justamente de recuperar sus fuerzas plenas. Lo que sí es importante mencionar es que hay personas que empiezan a recuperarse y de repente se estancan. O sea, como que uno espera que la persona ya empezó con un ritmo de recuperación, claro, que en cuestión de pocas semanas ya va a estar completamente bien, pero resulta que no es cierto. Hay muchos casos también que pueden quedarse estancados en la recuperación y que uno decía, ya va a salir rápidamente del cuadro y se estancó, e incluso puede retroceder, claro, y necesitar de más semanas para esa recuperación. La terapia, y aquí le pregunto, tal vez esto nos ayude a preocupar un poco a la gente también con causas justificadas. ¿La terapia para el síndrome es dolorosa?
Bueno, pues hay que implementar la gamma-globulina específica, que es un tipo de monoglobulina, ¿verdad? Que ayuda mucho en ese tipo de cuadros. Se usan también esteroides, incluso Esto como medicamento. Se ha hablado de transferencia de plasma, ¿verdad? En algunos casos, pero que sí puede ser doloroso también. Justamente la descarga de este tipo de medicamentos pueden provocar una sensación poco placentera a la hora de estarlo implementando. Así que no es que tampoco es... Además de que el cuadro ya es de por sí feo, porque pues, el hecho de no poder caminar, de no poder movilizar bien nuestros músculos, pues también la terapia no es que es un vergel, ¿verdad? No, tiene su incomodidad. Sí, de hecho, desde el punto de vista, digamos, terapéutico, ¿existe alguna estrategia? No sé, ¿había habido alguna persona con el síndrome, por ejemplo, que cuando estuvo internada, le colocaban agujas en las piernas para intentar determinar si los nervios estaban, si el sistema nervioso estaba respondiendo o no? Digo, esto supongo que ningún costarricense quiere que le metan agujas en las piernas. Sí, igual, lo que aquí uno más se preocupa es la parte motora. Sí. En muchas de esas personas incluso los reflejos, que cuando se le golpea aquí la rodilla, que se levanta. Que yo no, ahora me explican cuando terminamos el programa cómo hacen eso, porque yo siempre he querido... No, mentira. Okay. No, siempre me ha llamado la atención. El doctor a uno le golpea la rodilla y la pierna brinca de una vez. Sí, entonces eso es lo que más preocupa. En realidad son la parte motora. Sí. La parte sensorial pues tiene menos compromiso. Incluso se habla que, por ejemplo, una persona que solo manifiesta síntomas sensoriales de que de repente se le duermen, pero la debilidad no está manifiesta, eso ya inmediatamente descarte que es un síndrome de Guillain-Barré. Okay. Síndrome de Guillain-Barré, por definición, es una parálisis muscular, y la parálisis involucra debilidad de los músculos, no están respondiendo adecuadamente. No se puede mover. A diferentes grados. Puede ser... puede ser que no se pueda mover o que tenga dificultades para moverse. Exactamente. Pero no es que no sienta. Por eso le digo, algunos tienen compromiso más importante desde el punto de vista sensorial, pero no son incluso problemas sensoriales profundos. Puede ser así como que tal vez con una, ¿cómo se llama esto? Con una pluma le tocan, ¿verdad? Así en la punta del pie, y tal vez apenas la siente o la siente disminuida, pero no es que usted le mete en una aguja y dejó de sentir. Eso generalmente no se ve en el síndrome de Guillain-Barré. Es sobre todo la debilidad muscular evolutiva ascendente, empieza en miembros inferiores y va ascendiendo, y que un 50% puede acompañarse de dolor importante. Ok. Bueno, si tienen alguna pregunta sobre Guillain-Barré, lo pueden compartir con nosotros en Twitter también. Doctor, en el caso de los mosquitos de la Aedes aegypti, ¿es eficaz los insecticidas? Sí, claro. Bueno, sobre todo los insecticidas, pues el registro sanitario, ¿verdad? También hay insecticidas que pueden ser de contrabando. Sí. Ahorita hablamos del repelente, pero digamos, primero los insecticidas que uno echa en la casa, que tienen que tener registro sanitario de fijo. Sí, no todos, ¿verdad? Tampoco, no todos. Hay algunos componentes o algunos, digamos, específicos que sí son más efectivos, y hay algunos que tienen ya resistencia. O sea, que usted puede poner insecticidas de cierto tipo, y el mosquito en Costa Rica, puede ser que en Panamá no, pero en Costa Rica ya desarrolló resistencia contra ese insecticida específicamente. Entonces no podemos hablar de que cualquier insecticida es efectivo contra el mosquito. Para eso pues habrá que estar justamente viendo, bueno, el Ministerio de Salud obviamente hace sus pruebas en apoyo incluso con la UCR, para ver justamente cuáles insecticidas son los que están en este momento en Costa Rica siendo efectivos. Incluso uno puede ir haciendo con esas pruebas que se van haciendo a nivel, bueno, hay unas que se hacen a nivel biológico, otros a nivel ya más de laboratorio, para ver cómo responden, y uno puede ir previendo que, digamos, en cuestión de 6 meses ya este insecticida no va a hacer efecto. Entonces hay que empezar a pensar en cambiarlo, ¿verdad? Lo que pasa es que tampoco hay muchas variantes de insecticidas en este momento. Las moléculas nuevas, digamos, o que tanto necesitamos nuevas, no están en disponibilidad grande. Entonces eso es un problema también incluso a nivel operativo, ¿verdad? De pensar en, bueno, ¿qué vamos a hacer si ya el mosquito no responde a este insecticida? Habrá que pensar en volver a otros que ya se han usado, o estar en ese cambio, ¿verdad? Pero sí hay que estar haciendo esas pruebas de resistencia a insecticidas para ver qué insecticida es el que más hace efecto. Doctor, nos pregunta sobre Guillain-Barré, Mula de Carga, una tuitera, dice, ¿por cuáles hay otras causas por las que se puede contener el Guillain-Barré? Contener. Sí, pero, bueno, aquí yo sé que nos está escuchando Mula, así es que si nos puede ampliar la pregunta, porque yo lo que le estoy entendiendo la pregunta es que por cuáles otras causas se puede contraer, Guillain-Barré. En el tuit dice contener, pero creo que es contraer. Sí, contraer, muy bien, ya nos respondió. Sí, ¿por cuáles otras causas se puede contraer Guillain-Barré? Usted nos explicaba antes que por otros virus. Sí, por ejemplo, el Campylobacter jejuni, que es un cuadro diarreico, un microorganismo que da un cuadro diarreico importante. Se habla que también incluso en algunos países es el más frecuente, ¿verdad? El que antecede más. Okay.
En algunos casos, por ejemplo, el mismo dengue puede provocarlo, la influenza, el virus de la influenza puede preceder un cuadro de Guillain-Barré. Algunos otros virus como el citomegalovirus, el Epstein-Barr, no son tal vez con tanta frecuencia, pero también se asocian al síndrome de Guillain-Barré. Casi siempre, como lo digo, en un 66% de todos los casos se logra identificar un cuadro viral, sea respiratorio, o sea diarreico, o de algún otro tipo. Y posiblemente en los que no se logra identificar, sí hubo alguna infección viral que detonó esa respuesta autoinmune, pero que pues, tal vez pasó sin síntomas, ¿verdad? Entonces no pudimos identificarla. Pero el del Zika tiene más incidencia. Es lo que parece que se está viendo. Igual que con la microcefalia. Es lo que se está viendo. Tal vez no con la asociación tan grande con la microcefalia, pero sí se está viendo. Y en eso, como le digo, tenemos que profundizar más con estudios más exactos que nos lleguen justamente a decir, ok, los rangos van de aquí a aquí. El porcentaje de 100 personas que se enferman de Zika, ¿cuántas pueden tener Guillain-Barré? Claro. Y eso hay que empezar ojalá a tomar estudios de diferentes países, porque las poblaciones, como le digo, cambian y las frecuencias no son absolutas. No es que la frecuencia que tiene Brasil o la que tiene Estados Unidos es necesariamente la frecuencia que vamos a tener en Costa Rica. Eso sirven de guías, pero no son exactos, ¿verdad? Claro, pero la microcefalia es muy alta. Usted nos contaba al inicio del programa que en embarazadas en el primer trimestre de gestación se ha hablado de entre 10 y 13%. Sí, es altísimo. Sí, es bastante alto. O sea, la que de 100 embarazadas. En Costa Rica tenemos 17 embarazadas. Sí. En este momento estaríamos, si hay alguna con microcefalia, estaríamos casi que por encima de la probabilidad, pero esas probabilidades todavía, como le digo, tienen que todavía fundamentarse más, tienen que estudiarse más, tienen que ver qué está pasando en Colombia, qué está pasando en Brasil, qué está pasando en otros países de Centroamérica, de Latinoamérica, para ver justamente las frecuencias y lograr hacer una frecuencia un poco más, que tenga más significancia estadística, porque en este momento una frecuencia, por ejemplo, de Brasil, nos sirve apenas de parámetro de guía, pero decir que esa es la frecuencia que vamos a tener en Costa Rica no sería real, porque como le digo, las poblaciones van cambiando y conforme más poblaciones se van, y sobre todo poblaciones que tengan similitudes con la de Costa Rica, porque de hablar de una población, por ejemplo, de Noruega o de Rusia, ¿verdad? O de Oriente, de China, son poblaciones con constituciones genéticas y físicas muy diferentes a lo que tenemos en Costa Rica. Entonces ahí cada vez los estudios en ese sentido dejan de perder significancia. Pero si tenemos poblaciones parecidas a la nuestra, en Colombia, por ejemplo, en Chile, qué sé yo, en Panamá, ¿verdad? Que ya compartimos más rasgos todavía, pues posiblemente son frecuencias que sí podemos considerarlas más parecidas a lo que podría ocurrir en Costa Rica. Maneras de contraer, le preguntan en Twitter, maneras de prevenir, el Guillain-Barré. Es imposible, y eso cada persona tendrá su idiosincrasia. Llamamos en medicina la idiosincrasia a factores que no podemos determinar bien y que justamente son propios de cada individuo, y que esto pues decir que la manera más efectiva en este momento de evitar el síndrome de Guillain-Barré, o prevenir que no le vaya a dar, es eliminar, bueno, por Zika obviamente, ¿verdad? Claro. Es eliminar criaderos. Eso es la única medida que podemos en este momento decir que es efectiva. Bueno, hay más preguntas en Twitter también. Pregunta Ronald Briones si esta enfermedad, lo que pasa es que no sé si está hablando del Zika o del síndrome, creo que es del Zika, si se contagia a los animales domésticos. Eso digamos que en este momento no se ha determinado que sea factible, ¿verdad? Siempre sigue en estudio, pero no se ha documentado que digamos que los animales domésticos sean susceptibles a la infección por Zika. Sí se ha visto obviamente por otros virus parecidos, pero no es descartable de todo que puedan eventualmente tener algún cuadro similar. Claro. Lo que sí se ha visto es que la mosquita, digamos, el Aedes aegypti, le encanta, lo que ocupa es la sangre humana, ¿verdad? Para poder reproducirse. Entonces posiblemente incluso el mismo mosquito no pica casi también a los animales. Menos si hay personas cerca. Va a preferir siempre las personas. Sí, Mula vuelve a preguntar si los síntomas se presentan súbitamente o se desarrollan de poco a poco. El doctor nos había dicho que normalmente es muy rápido, ¿verdad? El de Guillain-Barré. Es bastante explosivo. En cuestión de, como le digo, 3-4 días ya la persona pues prácticamente no puede caminar. Bueno, casi que el primer día ya pierde la fuerza para poder caminar. Pero sí se habla que en 48 horas, 72 horas, la persona puede empeorar y requerir de un respirador artificial, ¿verdad? Cuando es muy, o sea, en los cuadros que son graves, sí, la evolución es muy rápida. O sea, ese pico, digamos, donde está ya la máxima expresión, estamos hablando que en menos de una semana ya la persona está con la parálisis máxima que va a alcanzar en todo el cuadro, ¿verdad? Andrés Ramírez pregunta, dice, aquí en la zona alta de Cartago estamos a salvo, vivo a 2.100 metros sobre el nivel del mar. Bueno, ahí no se han documentado casos. Como le digo, el mosquito va adaptándose y nos puede dar una sorpresa
pronto, ¿verdad? Sí. No le puedo decir que está completamente a salvo, pero lo importante también es pensar en que uno no es que vive aislado en ese lugar, uno siempre está visitando otros lugares donde sí hay transmisión, ¿verdad? Entonces también es un asunto de responsabilidad, de ser responsables en nuestros comportamientos cuando vamos incluso a otros lugares, de usar el repelente, de usar el mosquitero, de si vamos a alojarnos en un lugar que ojalá preguntarle al de las cabinas o al del hotel, vea, usted tiene buenas prácticas de eliminación de criaderos, explíqueme cómo maneja usted los residuos aquí, explíqueme cómo maneja usted el asunto de... Claro. Y doy una inspeccionada, ¿verdad? Por ahí, un vistazo para ver si verdaderamente hay criaderos o no. Doctor, si un mosquito, una mosquita, Aedes aegypti, pica a una persona que tiene Zika, inmediatamente ese mosquito es portador. Si un Aedes aegypti... Sí, sin Zika. Pica a una persona que tiene Zika, Ajá. el mosquito se hace portador. Sí, ese es el ciclo justamente donde ya... Entonces, si en el caso de Andrés, porque lo que no quiero es que se confíe en la gente que vive en lugares altos, si en el caso de Andrés va a visitarlo un primo que tiene Zika y que todavía no sabe porque no se le han desarrollado los primeros síntomas, y aunque esté tan arriba, bueno, no, es que está muy arriba para haberse reproducido. Bueno, sí, Andrés, pero, sí, se me cayó la teoría, pero antes se decía que no podía pasar los 1000 metros sobre el nivel del mar. Ya hay casos registrados en Costa Rica sobre los 1300, así es que el mosquito se está haciendo... Está adaptándose, así que cada vez, como le digo, nos puede dar una sorpresa ese mosquito y usted piensa que está completamente seguro en esa altura y en cuestión de meses ya no está tan seguro, ¿verdad? Porque esa mosquita es tremenda, o si va a pasear a la playa, por ejemplo. Eso es otra cosa, sí. Sí, pregunta, vamos a ver, dice Eugenia María Sabatsky, nos cuenta. Dice que una amiga tuvo los síntomas de Guillain-Barré luego de ponerse la vacuna para H1N1, pero por suerte se lo dictaminaron a tiempo, aunque aún tiene secuelas. Bueno, con el caso de las vacunas, hay que indicar que las vacunas son bastante seguras en general. O sea, las vacunas que, por ejemplo, adquiere la Caja Costarricense de Seguro Social y se aplican de manera a niños, ¿verdad? Adultos, mayores, adultos, son muy, muy seguras. Es cierto que hay un porcentaje muy, muy bajo de personas que pueden aplicarse la vacuna de influenza que pueden llegar a desarrollar un síndrome de Guillain-Barré. Tampoco vamos a decir que la asociación no existe, sí existe. ¿Qué es lo que pasa? Que ese porcentaje es tan bajo versus o comparado con el porcentaje tan alto de personas que se complican por influenza y llegan justamente a una unidad de cuidados intensivos. Si hacemos esa comparación de las personas, el poquito de personas que pueden tener un síndrome de Guillain-Barré secundario a una vacuna de influenza versus el montón de personas que se enferman al año con influenza y especialmente cuando circula más la H1N1, que posiblemente este año no va a circular la H1N1, va a circular más la H3N2, pero cuando circula el H1N1 vemos que todavía es más agresivo, aunque el H3N2 igual también puede llevar a una persona a la muerte incluso. Entonces uno sopesa ese riesgo. ¿Qué es mejor? Claro. Me protejo contra la gripe, que es tan fácil de contagiarse, ¿verdad? Porque es a través de las gotitas de estornudo y tos, ¿verdad? Y que la gente no tiene buenos hábitos, muchos no tienen buenos hábitos y andan dejando la saliva por todo lado y que me puede justamente llevar a una complicación mayor o más bien, o me vacuno, me protejo en un porcentaje importante y evito justamente que me infecte, aunque como le digo, en un porcentaje muy bajo, muy bajo, puede eventualmente dar un síndrome de Guillain-Barré. Entonces uno sopesa, uno pone en una balanza y entonces uno dice, no, mejor me vacuno, porque el riesgo de que tenga un síndrome de Guillain-Barré es muy lejano. El síndrome de que yo me complique por una influenza es mucho más alto, especialmente en las poblaciones de riesgo que hemos venido diciendo, ¿verdad? Que son los obesos, que son las embarazadas, que son los diabéticos, que son los que tienen ya enfermedades crónicas pulmonares o del corazón, ¿verdad? Que ya esos son grupos que deberían de vacunarse siempre contra la influenza. Gustavo Solís dice, ¿a quién puedo acudir para que los vecinos eliminen los criaderos? Reporté al Ministerio de Salud y me dicen que tiene que haber una denuncia. Sí, la denuncia usted tiene que emitirla o ponerla en el área rectora de salud de su comunidad más cercana. Tenemos un área rectora de salud por cada cantón y cada persona ya sabe, cuando hablan del Ministerio de Salud, ¿verdad? Ahí cercano, sí, ya todo el mundo sabe cuál es la oficina. Entonces tienen que ir ahí
y poner la denuncia y se le atenderá lo más pronto posible. Es importante indicar que en la ventanilla única, que es donde se le atiende, puede ser que le digan su denuncia será atendida dentro de 2 meses, pero eso es porque eso es como, ellos llevan un libro ahí de registro y esa es como la respuesta automática, pero eso el director de área, cuando son asuntos de criaderos y sobre todo cuando son muchos criaderos que ponen en riesgo la salud pública de muchas personas simultáneamente, eso inmediatamente lo valora y adelanta la visita para hacerlo lo más pronto posible. Nosotros trabajamos también en colaboración con la municipalidad y también con incluso la Caja Costarricense a través de las visitas que hacen los ATAPs, así que también tratamos de unirnos con otras instituciones para acelerar justamente las inspecciones, pero siempre es el Ministerio de Salud el que tiene que al final de cuentas ir y pues hacer las acciones que correspondan. En el caso de lotes baldíos, que se ha hablado mucho de que ni siquiera se sabe quién es el dueño, ahí se va a la municipalidad y la municipalidad pues hará la limpieza. Si está cercado y con llave, pues habrá que ver qué se hace, porque como le digo, si la concentración de criaderos es muy alta, incluso la Ley General de Salud, que protege la salud pública de la gente, está por encima de muchas regulaciones, ¿verdad? Y permite hacer acciones justamente para neutralizar o eliminar los criaderos que estén en diferentes lugares. Doctor, nos quedan 2 minutos nada más de programa y no quiero dejar de preguntarle por un detalle de algo que acaba de decir. Usted dijo que es probable que este año no circule el H1N1, sino la H3N2. No es que no circule del todo, sino que posiblemente... Que no tenga el pico que tuvo el año pasado. Sí va a haber un pico de influenza, siempre va a haber un pico de influenza, pero recordemos que influenza hay, hasta 4 tipos, pero para efectos prácticos el tipo A se subdivide en diferentes subtipos. En este caso, en el mundo tenemos el H3N2 y el H1N1. El H1N1 circuló con mayor fuerza y provocó el pico predominante el año pasado. Así que este año no es que no vamos a tener un pico por influenza, sino que el pico posiblemente no va a ser por H1N1, va a ser por H3N2, que el H3N2 también es de cuidado, o sea, también ha provocado muertes y seguirá provocando muertes. Y el asunto aquí es que sí hemos visto que con el H1N1 pareciera que el número de muertes es todavía más elevado que con el H3N2 cuando circula con más fuerza el H1N1. Pero conste que eso es una observación, ¿verdad?, totalmente empírica de lo que estamos viendo. No hay tampoco pruebas estadísticas que respalden este asunto del aumento de la mortalidad por H1N1, pero sí pareciera que la virulencia, que es lo que llamamos, es más alta con H1N1. Así que no es que este año no va a circular influenza. Sí. O sea, todos los años circula influenza e incluso circula casi que durante todo el año. Es un virus diferente. Es un virus, es un subtipo que es influenza A, siempre es influenza A, pero el H3N2, como le digo, no hemos visto que tenga tan alta virulencia que el H1N1, pero no es de confianza porque igual provoca complicaciones, como lo hemos visto con el H1, provoca muertes, como lo hemos visto con el H1N1. Y también está la influenza B, que la influenza B para efectos prácticos no se subdivide en subtipos, pero que no es generalmente también tan agresiva. A veces provoca brotes en poblaciones específicas, pero siempre está circulando. O sea, la influenza incluso durante todo el año circula, pero llega un momento en que empieza a circular con más fuerza, que en Costa Rica lo hemos visto sobre todo tirado hacia ya final de año. Bueno, el año pasado lo vimos a final de año, pero generalmente uno espera el pico por ahí de septiembre, octubre, ¿verdad? Un poquito en esos meses, agosto, septiembre, octubre, que es cuando se ha dado generalmente el pico de influenza. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Con muchísimo gusto, y ojalá de verdad que como le digo, cada vez que yo hablo con los medios de comunicación, yo espero que haya un porcentaje de la gente que está escuchándome y que nos está escuchando que diga, de verdad, o sea, ¿qué estoy haciendo yo en mi casa? Me estoy exponiendo a una parálisis, o a que mi hijo o mi sobrino, mi nieta o mi vecina, ¿verdad?, que va a tener un niño, nazca con una microcefalia, o incluso a la muerte por un dengue grave. Claro. ¿Y por qué es que no reacciono? ¿Qué es lo que me está pasando? O sea, de verdad que eso es un asunto real, nos puede confrontar a todos en algún momento. ¿Y para qué escarmentarlo por carne propia? ¿Por qué esperar a tener una experiencia de alguien querido, de alguien cercano para decir, púchale, de verdad que tengo que hacer algo al respecto? No esperemos a eso. O sea, estamos hablando aquí de cosas reales, de riesgos que están ahí y que y se pueden materializar en cualquier momento. Así que, de verdad, yo los llamo a que reaccionemos, a que hagamos esos 15 minutos por semana, revisemos las canoas, quitemos esas llantas, quitemos esos recipientes que están ahí acumulando agua y que al final de cuentas no están aportando mayor cosa en mi casa y más bien me están poniendo en riesgo a la salud. Ojalá que así sea. Esa era la intención precisamente de plantear la entrevista el día de hoy. Muchas gracias al doctor que ha escogido a Alejandro Sanz para despedir Matices hoy, Capitán Tapón. Feliz tarde.